Bueno, buenas tardes. Estamos ya en la recta final de esta nueva edición, la cuarta ya, ¿verdad, Javier? De Tenerife Noir. Sí, cuarta. Sí, con la Península Piloto, con la Asociación de Santa Cruz. Pero sí, Tenerife Noir la cuarta. Y hoy tenemos como invitado, con que vamos a mantener una conversación con David Llorente, que antes de leer el currículum que he escrito a toda pastilla, porque tenemos un currículum inmenso y he intentado sintetizarlo lo máximo posible, sí quería preguntarte una primera pregunta antes de leerte tu currículum, que es, ¿no te sientes cómodo con la etiqueta de escritor de novela negra? He visto en algunas entrevistas que no te considera, o si te considera. Explícame eso porque no me ha quedado muy claro. Bueno, yo me pongo a escribir una novela porque se me ocurre una historia, y esa historia que se me ocurre tiene características, ¿no?, en su trama, en sus personajes de novela negra. Entonces, pues yo soy un autor que en un momento dado he escrito una o dos novelas del género negro, porque he considerado que el género negro es lo que se adaptaba mejor para contar esa historia. Pero antes de estas novelas yo he escrito otras que no tenían nada que ver con el género negro, y escribiré otras que pueden ser negras o no. Quiero decir que yo cuando me siento a escribir, no me siento a escribir una novela negra, me siento a escribir una historia. Si me sale negra, me sale negra, y si me sale rosa, pues me sale rosa, claro. Bueno, pues dicho esto, David Llorente nace en Madrid. Digo el año, no lo digo. 73. Publica su primera novela, Esquira. Sí. Con la que obtiene el premio Francisco Umbral de novela corta en el 1998. Le sigue El Bufón, con la que obtiene el premio de narrativa Ramón J. Sender del año 2000. En el 2002 te trasladas a vivir a Praga, donde vives en la actualidad, en la República Checa, donde escribes también las novelas Ofrezco morir en Praga y De la mano del hermano muerto. Esta última, al parecer, también traducida al checo. En versión bilingüe. En versión bilingüe. En esta ciudad creas además el grupo de teatro Séptimo Miau. Has representado por casi todos los países de Europa, me imagino que con estas compañías. Sí, de Europa Central y del Este. Donde has obtenido también diversos premios en festivales de teatro internacionales. En 2015, Ediciones Antígona edita la obra de teatro Roja Caperucita, y en 2017, Los cisnes de Chernobyl. En novela negra, entre comillas, ha publicado Te quiero porque me das de comer, publicada en Al Revés en el 2014, elegida entre las 10 mejores novelas editadas en España durante ese año por el diario ABC, y ganadora del premio Memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela, ¿no?, de la Semana Negra de Gijón, y Madrid Frontera, Al Revés, 2016, con la que obtuviste el premio Valencia Negra 2016 y el premio Dasselhammer al año siguiente, en el 2017. La primera pregunta que te quería plantear era precisamente hablar un poco, que es el epígrafe de este encuentro de hoy, que es de Madrid Frontera, que nos hablaras de esta novela de Madrid Frontera, donde planteas una capital de España insólitamente rodeada de mar, de ese mar que siempre ha ansiado, porque en Madrid no hay playa, decía cierto grupo, y de un mar, pero es un mar que no es el mar que tenemos aquí, este Atlántico feroz, azul, hermoso, ni como el Mediterráneo, aunque sea un mar que es una balsa. Pero lo que sí, del mar que rodea ese Madrid, es un mar oscuro, y es una capital donde está continuamente lloviendo, ¿no?, una ciudad. Sí, es interesante porque para mí ese marco digamos distópico, ¿no?, o que deriva a lo mejor del género de la ciencia ficción, para mí era lo que menos importaba de la novela, ¿no?, para mí como autor, ¿no? Luego los lectores hacen suya la novela, y cada opinión o cada crítica del libro es válida, ¿no? Para mí lo más importante era hacer un reflejo social, incluso político-social. Y a mí lo que se me ocurrió fue ir eligiendo las cosas que más me molestaban, ¿no?, de punto de vista social, digamos, que más daño me hacían, e ir colocándolas una detrás de otra, de manera que fuese acción sobre acción, ¿no? Y luego, como todo esto que estaba contando, aun siendo verdad y aún habiéndolo sacado de la realidad, parecía una cosa tan imposible, ¿no?, pues se me ocurrió rodearlo
de un marco más sacado del género de la ciencia ficción que de otra cosa, ¿no? Con un contenido, digamos, metafórico, simbólico, ¿no? Porque sí, el mar es un mar, que en la novela se dice que es un mar negro como la tinta, ¿no? En Madrid, bueno, pues ¿por qué no puedo poner un mar en Madrid, ¿no? Bien. Y entonces en ese mar hay unas sirenas, ¿no? Unas sirenas que son terribles, ¿no? Con unas que cantan, ¿no? Convencen a la gente para que se acerquen y salten por el acantilado de Madrid y se revienten contra las rocas, ¿no? Pero claro, eso funciona de la siguiente manera. Hay unos personajes que están intentando luchar, que están intentando sobrevivir, que lo están pasando muy mal, que están intentando, bueno, vivir, en definitiva, en un contexto muy difícil, ¿no? Entonces siempre está ahí digamos, la tentación de la rendición, ¿no? De decir, no puedo más, hasta aquí he llegado, ¿no? Entonces esa voz de la rendición, eso es la voz de las sirenas, ¿no? Que te va diciendo, lo estás pasando muy mal, ven aquí, si saltas aquí yo te recogeré, ¿no? Te abrazaré, te besaré, haremos el amor, ¿no? Y entonces es mejor rendirse que seguir luchando. Entonces hay muchas personas en esta novela que de repente dejan de hacer todo lo que están haciendo, caminan, ¿no? Como hipnotizados hacia el precipicio y saltan, ¿no? Pero claro, funcionaba como con ese rendimiento, digamos, simbólico, ¿no? Todo el marco, digamos, distópico o de la ciencia ficción, pero el resto, que es lo que más me interesaba a mí, pues era más social. Es una novela de varios personajes. Me gustaría que me contaras por qué escogiste eso, porque no sé si es correcto decir una novela coral o de varios personajes. Bueno, cuando escribes una novela te das cuenta de que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Entonces, yo no sé cuántas versiones tiene esta novela, ¿no? Pero si digo 20, no estoy exagerando, ¿no? Y en las primeras versiones, pues a lo mejor había pocos personajes, o a lo mejor no se desarrollaba claramente en Madrid, o el sistema de la técnica narrativa, la puntuación o la voz del narrador eran otras, ¿no? Y hasta que un día de repente, pues probando, se te ocurre algo y dices, joder, pues esto funciona. ¿Por qué funciona? Pues no sabes muy bien por qué funciona, pero está funcionando, ¿no? Y sí es verdad que a mí, cuando yo me invento las historias o me surgen las historias, siempre me surgen muchos personajes. Últimamente, ¿no? Porque a lo mejor en mis primeras novelas eran mucho menos los personajes, ¿no? Pero sí, yo en las novelas puedo tener, esta creo que tiene 80 personajes, la anterior, la del Te quiero porque me has de comer, tenía más de 100. Simplemente porque me ayudan a canalizar la historia y llevarla hacia donde yo quiero llevarla, ¿no? Simplemente eso, no es una especie de colmena, ¿no? Digamos, no es que quiero reflejar cómo vive cada una de las personas en Madrid. No, para contar esta historia a mí me apetecía tener muchos personajes y que ellos, de hecho los capítulos creo que están titulados según los nombres de los personajes, ¿no? Que es una técnica narrativa también bastante complicada, no me la he inventado yo, esto la he visto yo también, que ir contando la historia, ahora focalizo en ese personaje, luego focalizo en otro personaje y cada uno de esos personajes en sus partes que tienen de protagonismo van desarrollando toda la historia, ¿no? ¿Y cómo escribes la novela para no liarte precisamente con tanta cantidad de personajes? ¿Cómo lo haces? Es decir, me imagino que entonces, es una pregunta ya que se hace siempre, eres un escritor, entiendo que cuando escribes sabes ya perfectamente lo que va a pasar o te dejas llevar por la improvisación. Teniendo tantos personajes me parece realmente una labor de titán. Sí, bueno, yo tengo claras un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, sé el tono de la novela, ¿no? El ritmo de la novela, más o menos de qué quiero hablar, ¿no? Pero también es verdad que yo no hago escaletas, yo no hago apuntes previos, ¿no? En este primer capítulo va esto, en el segundo capítulo va esto, yo no hago eso. Yo me pongo a escribir y claro, yo estoy condenado a que todas las novelas que yo escribo abortan en algún momento y tengo que parar y romper y volver a empezar y así una vez y otra vez y otra vez hasta que ya me di cuenta hacia dónde quiero ir, ¿no? Porque claro, hay una intuición, ¿no? Hay algo que yo todavía no tengo cristalizado, ¿de acuerdo? Y luego según voy escribiendo ya va saliendo. Pero una vez que ya sé los personajes, da igual que tenga 40 o que tenga 50, que
que afortunadamente todavía tengo buena memoria y lo retengo en la cabeza sin problemas, ¿no? También es verdad que cuando escribes una novela es un proceso de obsesión tan grande que el mundo desaparece, ¿no? Yo salgo, voy caminando por la calle y voy pensando en mis personajes, en mis historias, me hablan, no me entero, me paso de parada en el tranvía, este tipo de cosas, claro, y sueño con mis personajes, me despierto enfadado con uno, en fin, ¿sabes? Y es así, entonces los tengo presentes durante muchos meses, años, ¿no? Leí una entrevista que decías que te gustaban los autores que arriesgan. La pregunta es, ¿cómo arriesgas tú en tu historia? Y por lo que acabas de contar, yo creo que ya está... Bueno, arriesgar. Vamos a ver, yo creo que no todas las historias se pueden contar de la misma manera ni utilizando la misma técnica narrativa. Eso es a lo que yo me refiero con arriesgar. Es decir, yo esta novela la he escrito con una técnica narrativa y la siguiente que he hecho pues tiene otra completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque esa historia en concreto yo creo que el vehículo para contarla es otro. Y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta no repetirme, ¿no? Eso es a lo que me refiero yo con que a mí me gusta arriesgar. Yeah. Que, hombre, no sé, podría repetir temas, podría repetir personajes, podría repetir estructuras, pero no. Y de hecho, cuando escribo una nueva novela, tengo que someterme a un proceso de desintoxicación de la anterior, ¿no? Porque me van saliendo frases como la que he escrito, capítulos como los que ya había escrito en la otra novela, así que durante un tiempo tengo que desintoxicarme de lo que he escrito para poder escribir algo nuevo, ¿no? ¿Y cuánto dura ese proceso de desintoxicación? Bueno, en la última yo creo que pues entre 6 y 7 meses. Quería hablar también que tienes algunas novelas ambientadas en Carabanchel. Sí. La pregunta era, ¿es un Carabanchel real o lo utilizas también como una especie de territorio mítico? ¿Cómo hacía? Bueno, quizás ambas cosas, pero sí es verdad que, bueno, en el Te quiero porque me has de comer, que es donde yo sitúo la acción en Carabanchel, la situé entre 1993 y 2003. Más o menos durante el auge de la heroína en aquellos años en esa parte de Madrid, ¿no? Y cuando la heroína entra en un barrio, ¿no? Pues pone el barrio del revés. Todo, absolutamente todo, ¿no? Y las cosas que cuentas parece que son exageraciones, que es mentira, y sin embargo cuando alguien dice, mira, esto que has contado, digo, bueno, justamente eso que a ti te parece tan extremo sucedió tal cual lo he contado, ¿no? Y otras cosas, pues a lo mejor ya me las inventé yo, pero ese Carabanchel que cuento existió. Ya no tiene nada que ver con eso, pero mi infancia la pasé ahí, era un barrio, pues bueno, pues era violento, era peligroso y bueno, pues eso te marca, ¿no? Ojo, que ahora vuelvo y lo veo todo tan tranquilo que hasta echo de menos correr delante de una jeringuilla, ¿no? Pero nunca me pillaron. Quería preguntarte también Leo, en otra pregunta, en otra entrevista que te hicieron, que mostrabas mucha preocupación por el estilo de tus novelas. No sé si esto es prioritario en tus obras, el estilo, la estructura, o por encima del personaje, de lo que vas a contar. Eso yo pienso que es una deformación de los años, ¿no? Yo me acuerdo cuando escribes la primera novela que yo escribí, era un apasionamiento, ¿no? De escribir y de contar y contar y contar, que si alguien me dice, pero ¿qué estructura estás utilizando? Digo, yo qué sé, ¿sabes? Yo estoy contando una historia, ¿qué estructura ni estructura? Pero hoy, claro, ya es otra cosa. Ya cuando tienes un poco de oficio dices, se me está yendo este personaje por aquí. ¿Qué utilizo? ¿El presente, el pasado, la segunda, la tercera, la primera persona? ¿Sabes? Claro, ya, o sea, ganas en, ¿cómo decirlo? Ganas en experiencia lo que pierdes en frescura, ¿no? Eso es así siempre, ¿no? Supongo que escribiendo en cualquier cosa. Pero sí, yo soy muy obsesivo corrigiendo. Porque no me gusta que me sobren cosas. No me gusta, voy a poner aquí una descripción, voy a poner aquí un diálogo, a mí no me gusta, ¿no? A mí me gusta ir directamente a lo que me interesa, ¿no? Y contar la historia, una historia a lo mejor compleja, larga, contarla en 270 páginas y no contarla en 500 páginas, ¿no? Yo siempre me repito, claro, pero lo he dicho esta mañana también, pero que las técnicas narrativas también sirven para esto, por lo menos yo lo utilizo para eso. O sea, hoy
contar una historia en 700 páginas es difícilmente justificable, que cada escritor hace lo que le da la gana y ya está justificado, ¿no? Pero que para eso se evolucionan las técnicas narrativas y mira, puedo contar una novela de 80 personajes en 250 páginas, ¿no? Si doy con la tecla que me lo permita, y si no, pues tendré que escribir un ladrillo de 900 páginas que no va a leer nadie, ni yo. Hay una cosa que es curiosa, que si noto, no sé si sería en tu caso, pero la primera novela que publican los jóvenes escritores o no tan jóvenes escritores, normalmente son novelas que superan las 300 páginas. No sé si a qué se debe esa tendencia, o quizás claro, la obsesión en cuanto más páginas, más novelas. No, porque no saben. Yo me acuerdo una vez que estaba en Zaragoza en una feria del libro, y yo estaba firmando una caseta, ¿no? Entonces me dijo mi editor de entonces, ¿no?, que era en Zaragoza, y me dice: David, va a venir tu mayor fan. Y yo digo, bueno, no sabía ni que tenía uno, y ya resulta que tengo uno que es mayor. Y dice: sí, es una chica que también quiere escribir. Dije: pues muy bien. Así que apareció con su madre. Y me dijo: pues sí, pues esta novela última, sí, fírmamela, lo normal. Y yo le dije: ¿así que tú eres el escritor? Y dice: sí, estoy escribiendo una novela. Y le dije: pues muy bien, ¿y qué tal vas? Y dice: ya llevo 1000 folios. Y yo dije: no son muchos. Y me dice: sí, no me queda más remedio que hacer una trilogía, ¿no? Bueno, entonces yo le dije, y me dijo la madre: ¿tienes algún consejo para la niña, como escritora, para su novela? Le dije yo: sí, rómpelo todo y empieza otra vez. No, porque era evidente que la novela se le había ido de las manos. Hacía 950 páginas que se le había ido de las manos la novela. Y entonces se quedó así y me miró como diciendo: ¿tú qué sabrás tú? Y entonces le firmé el libro, se lo compré y se fue. Y mi editor me echó una bronca terrible. Dice: ¿pero cómo le dices eso a la niña? Digo: pues es que lo que le tenía que decir, no puede ser otra cosa. ¿Qué le digo? Pues claro. Y entonces, claro, pues eso, ¿no? Claro, acabo en Carabanchel. un escritor joven escribe y no se da cuenta de que ya se le ha ido de las manos eso, ¿no? Tiene que aprender a parar, a cortar. Por eso es mejor empezar con novelas cortas, no cuentos, porque un cuento es otro género diferente. Yo no sé escribir cuentos, esta es otra historia. Yo publico a lo mejor novelas y me dicen: David, para nuestra revista escríbenos un cuento. Yo no sé escribir cuentos. Y me dice: ¿pero cómo que no? Si has escrito esta novela y esta otra. Digo: ya, novelas. Pues yo no, o sea, el género del cuento yo no lo manejo bien, ¿no? Es como si tú corres 1500 metros y dices: ahora correr 100. Dices: pues no sé, no corres 1500, joder, ¿qué más? ¿Sabes? Pues sí, igual, es otro género diferente. Sin embargo, escribes teatro, que es otro género diferente de la novela. Completamente diferente. Escribes teatro. Pero completamente diferente. Es completamente diferente. Es como si... Vamos, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. ¿Y cómo complementas entonces? ¿Haces narrativa y haces teatro y reconoces aquí ante nosotros que no puedes escribir cuentos? Justamente porque es muy diferente. Es decir, los planteamientos que yo utilizo para escribir una obra de teatro no tienen nada que ver con la novela. Para empezar, yo con la novela no hago esquemas previos ni nada, pero con el teatro lo tengo que hacer sí o sí. En esta escena, en este acto pasa esto. Estos son los actores, los personajes. Exactamente, antes de empezar, ya tengo que tenerlo todo claro. Y eso no tiene nada que ver con la novela, ¿no? Y claro, escribir teatro, claro, es que yo tengo que hacer casi todo, ¿no? Entonces escribo el teatro, tengo que imaginarme el espacio, tengo que imaginarme la escenografía, tengo que dividirme, ¿no? Pues a lo mejor estoy escribiendo teatro y digo: bueno, y ahora voy a hacer que el personaje haga esto. Digo: eso no lo puedo hacer, porque yo, cuando dirija esa obra, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces tengo que decir: no, tú ahora mismo eres el David que está escribiendo, luego serás el David que está dirigiendo. Y a veces, pues estoy dirigiendo, digo: joder, esta mierda, porque la he escrito yo, será no lo puedo representar, pero me tiene que dar igual. O sea, yo sé que estoy escribiendo algo que después me va a perjudicar a mí, pero tengo que hacerlo, claro. Pero igual entonces te resulta más costoso escribir teatro que novela. Pues novela dice que te dejas un poco ir por libre, pero en teatro que eres más, te sujetas a unas normas. Sin duda. Pero claro, escribir teatro, yo estoy escribiendo una obra de teatro para una acción que dure 70, 80 minutos, ¿no? Y
y una novela es una cosa mucho más extensa. Ya. Mucho más extensa. No digo que sea más fácil, ¿no? Pero es mucho más extensa. ¿Crees que como escritor eres como Vargas Llosa dice que el escritor No. tiene que tener... Estamos de acuerdo, pero él tiene una frase que a mí me irritó mucho en su momento, que dice que el escritor tenía que tener disciplina. Es decir, tener una hora al día, ponerse a trabajar en el libro. La pregunta es, ¿tú eres un escritor con disciplina? Y también si eres un escritor si es que escribes diariamente, aunque Sí. eso termine en el cubo de la basura. Sí, bueno, que es lo que suele pasar. Con disciplina, a ver, yo me pongo a escribir por las tardes, ¿no? Voy a una cafetería porque yo necesito escribir con ruido. Yo no puedo estar en casa con un silencio absoluto porque no, es que me oigo a mí mismo, ¿sabes? No, entonces yo necesito un murmullo y ese murmullo me obliga a concentrarme y así entro en concentración antes, ¿no? Entonces yo allí en Praga escribo una cafetería que ya me conocen, a las 8 cierran, me dejan dentro, ponen las mesas encima de las mesas, las sillas encima de las mesas, y me dejan en un rincón ahí escribiendo y ya que me dicen... Y yo digo, ya está. Y eso lo suelo hacer, pues sí, todos los días, ¿no? Pero hay días que eso pues va directamente al cubo de la basura. O hay días que no escribo nada. Pero, o sea, disciplina de decir, yo todos los días de 7 a 10 me pongo a escribir, no. Pero sí es verdad que escribo en cualquier sitio, fuera de casa, y casi todos los días. Sí. Y a veces escribo y realmente no tengo nada que escribir, ¿no? Quiere decir que no estoy trabajando en ninguna novela. Pero bueno, siempre hay alguna idea, escribes, ¿no? Luego pues no vale para nada, o vale y lo guardas y luego lo utilizas otra vez. Yo me acuerdo una vez que estaba en la universidad y entonces yo me di cuenta de que en los baños públicos, ¿no? Bueno, en los baños de la universidad, en los váteres, pues, en las puertas, pues la gente escribía cosas pues muy graciosas, ¿no? Entonces yo llegaba, entonces no había móvil para hacer fotos, entonces yo llegaba pronto con un cuaderno y empezaba a copiar esas cosas, ¿no? Y era un baño a otro como un loco, ¿no? Y eso, pues no sé, pues tendría yo 22, 23 años, ¿no? Y después de 15 o 16 años, ¿no? Cuando escribí el de Creo que más de comer, pues me acordé de esas cosas y las incluí en el libro, ¿no? O sea que eso que escribí yo ahí en un arrebato de no sé de qué, de locura o de entusiasmo por las barbaridades que se escribían ahí, algunos ripios muy poéticos y muy inteligentes y certeros, pues después al cabo de los años lo acabé escribiendo, ¿no? O sea que lo que hoy escriba en el hotel en una servilleta, que luego me lo guardo aquí, a lo mejor dentro de 15 años lo utilizo para... O sea, que es bueno escribir todos los días, ¿no? Mira, me gustaría hablar, tu última novela es La Luna Cangrejo. Sí. Que me hablaras un poco de esta novela. Bueno, eso es un proyecto que tiene Javier Manzano, que a través de los móviles, él tiene una editorial que se llama Black and Noir, ¿no? Y a través de los móviles, pues te descargas la aplicación y luego es una novela por entregas, efectivamente, ¿no? Entonces a mí me propuso hacer esto, pero a tiempo real, ¿no? Es decir, yo una semana escribía un capítulo, se lo mandaba, lo publicaba, la siguiente semana escribía un capítulo, se lo mandaba, lo publicaba, así, sin dejarme a mi tiempo a decir, no, esto no, lo quito, no, esto lo corrijo, no, ya está, así tiene que ir, ¿no? Que es una locura, es un suicidio. Pero mira, a mí me lo propuso y como Javier Manzano es una persona muy independiente, muy arriesgada, muy valiente, ¿sabes? Pues a mí me pareció bien. Y que joder, pues somos amigos, ¿no? Pues si me lo pide, pues lo vamos a hacer. Y entonces escribí La Luna Cangrejo, que es una novela que empezó queriendo hacer una cosa y por supuesto acabó siendo otra porque no me daba tiempo a pensarlo, ¿no? Y pues es de un... ¿Te cuento de qué va? Sí. Pues es de un rápido, para no aburrir, ¿no? Es pues una persona, ¿no? que está enferma de cáncer, ¿no? Y entonces en los momentos de mayor dolor, en los momentos de mayor angustia, ¿no? También con las secuelas, ¿no? De la quimioterapia, etcétera, ¿no? Pues aparte de otras cosas que suceden, pues es una persona que se transforma en lobo, en hombre lobo, ¿no? Entonces hay un cáncer interno, ¿no? Que es contra el que está luchando, ¿no? Y luego cuando se transforma en hombre lobo, digamos que hay un cáncer social, ¿no? Que es el lobo contra el que va y contra al que ataca, ¿no?
que tiene mucho que ver, bueno, pues con las últimas cosas que hemos estado viviendo, tipo de pues la manada, ¿no? La violencia machista, etcétera, y contra esas cosas, porque este personaje, bueno, pues también tiene unos traumas, ¿no?, familiares con este tipo de violencia. Entonces, cuando se transforma en este hombre lobo, ¿no?, pues intenta ajustar cuentas, ¿no? Y luego vuelve al cuerpo otra vez, ¿no? Y así va, ¿no? Y las veces que está limpiando ese cáncer social, su cáncer físico también va mejorando, ¿no? Y así va funcionando el texto, que también hay una tradición literaria, ¿no?, que es nórdica, de los desdoblamientos, ¿no?, del hombre que se desdobla en una figura antropomórfica, ¿no?, antropomorfa, y que hace viajes, ¿no?, y que hace su vida por su cuenta, luego regresa, ¿no?, según la fuente, pues tiene diferentes significados, ¿no? Entonces yo me agarré a eso y creé este personaje que cuando se transforma, pues es una especie de justiciero social, ¿no? Y claro, desde el punto de vista de la investigación es casi absolutamente imposible descubrirlo, ¿no? Porque cuando ataca, si alguien lo ve, casi nadie lo ve, ni se puede creer lo que está viendo, ¿no? Y luego enseguida regresa al cuerpo, ¿no? Y como si nunca hubiese existido, ¿no? Mira, hoy entrenaste en La Laguna, ¿no? En el Paralinfo, no, ¿dónde fue? En el Salón de Grado. En el Salón de Grado. La obra Gregor Samsa. Me gustaría que hablaras un poco de esta obra, porque el personaje obviamente es alguien que yo conozco. Sí, de verdad. Me levanto todos los días así. No, es un broma, pero me gustaría que me hablaras un poco y cómo... Bueno, es un personaje que es un hombre que tiene está solo, está automarginado, por una deformidad física y también por algunos traumas psicológicos evidentes, ¿no? Y está aislado, donde queramos imaginarlo, dependiendo del sitio en el que estemos actuando, ¿no? Y luego llega una chica, ¿no?, joven, ¿no?, que tiene también ciertos traumas, ¿no?, en este caso pues familiares, su madre, su hermana ya no están, y se encuentra con ese monstruo, ¿no? Y en un principio no sabemos si realmente quiere empatizar con él, tener un amigo, ¿no?, porque ella también está sufriendo una soledad muy grande, o si por el contrario lo que quiere es terminar de machacarlo, ¿no? Y entonces son dos personajes extremos, marginales, por una parte muy violentos, por otra parte muy tiernos, ¿no? Y es una lucha, ¿no?, de quién queda por encima de quién, ¿no? De Gregor Samsa, que es el protagonista de la Metamorfosis, es porque hay un momento en que la chica le lee un libro y ese libro es la Metamorfosis, ¿no? Entonces dice que es un hombre que se despierta convertido en un monstruo y no sabemos si lo que le está diciendo, si realmente le quiere leer ese libro o se está riendo de él porque él es un monstruo, ¿no? Entonces cuando dice lo del monstruo, él se enfada, luego lo piensa mejor, dice a lo mejor es que yo soy ese Gregor Samsa, a lo mejor es que Dios se llama Franz, como Kafka, y crea criaturas, hace literatura conmigo y crea cosas terribles como yo, ¿no? Entonces, pero más allá, no te puedo hablar más de la novela, de la obra de teatro, porque la dejo. Yo siempre digo que cuando termina la obra de teatro mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que hemos visto, no? ¿Quién era el malo? ¿Quién era era ella? ¿Él? ¿Salvamos a ella? Ella tiene razón, ¿no? Él es un violento, sí, pero ella al final lo está machacando, esto es una especie de crimen. A mí me gusta que quede esa incertidumbre, ¿no? Y esa ambigüedad, ¿no? No quise cerrar la obra, pum, se acabó, esto es lo que hay, este es el significado y ya está, como en otras he podido hacer, en esta no. Entonces esa indeterminación me gusta mucho. Es una claro, para el género negro en el teatro, que el género negro en el teatro no es el género negro en la novela. Yo no puedo subir al escenario a un señor con gabardina y un sombrero con una pistola de pistones y hacer a uno ¡pum! Y el otro hace se pone aquí algo rojo, hace ¡plaf! Me muero, ¡pum! Al suelo, ¿no? En la novela lo podemos hacer, en el teatro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del teatro, del género negro, dentro del teatro, lo negro está en otro lado, ¿no? Está en el interior, está en la maldad, ¿no? Digamos, ¿no? Está en la oscuridad que el hombre tiene, que el ser humano tiene dentro, etcétera, ¿no? Ahí está lo negro, ¿no? Claro, por eso le agradezco mucho que este festival pues, nos haya invitado a hacer eso, ¿no? Porque hay
a veces presentas esta novela, esta obra de teatro, y dices, bueno, es que esto no es negro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no es negro? ¿Por qué no hay una pistola? ¿No hay un señor que fuma con una mirada intrigante? ¿No? O no hay unas, yo qué sé, los topicazos, no, es que esto es teatro, esto es otra cosa, ¿no? Tienes también una reflexión muy interesante y de hecho escribiste sobre ella, que tienes una obra de teatro, si no me equivoco, que es Don Juan versión 8.0. Sobre todo es por la visión que das de este personaje fundamental en la historia del teatro español, ¿no? Sí, bueno, el Don Juan, yo lo que hice fue intentar deconstruir al Don Juan, ¿no? Claro, el Don Juan es un personaje. Lo más importante del Don Juan no es que seduzca mujeres, ¿no? Eso es lo más banal, ¿no? Lo importante del Don Juan es que es un pecador, ¿no? Que es un criminal, que no se arrepiente de nada, es satánico en el sentido de que se enfrenta a Dios, no respeta las leyes de los hombres, no respeta las leyes de Dios, le da igual morir que no morir, ¿no? Pasar al otro lado. Y lo más banal de él es que si seduce mujeres, pues no seduce mujeres. Que de hecho, yo creo que esa parte del Don Juan se potencia, pues yo creo que en el siglo XX. Antes de eso, era la mujer fatal, ¿no? Que cuando hablamos de la mujer fatal en el género negro, el otro día, hace tiempo, había una discusión sobre esto, la mujer fatal... hablando del Don Juan, porque el Don Juan donde más se potencia es en el siglo XIX, que es con el romanticismo, porque las características del romanticismo y las características del Don Juan son prácticamente las mismas, ¿no? Entonces hay una mujer fatal en el sentido de destino, ¿no? De fatal, no como que es mala, sino fatal de que es tu mujer del destino que te lleva a tu destino, que es la muerte, ¿no? Entonces, cuando aparece esa mujer y el Don Juan tiene que seguirla, tiene que conseguirla, y al final esa mujer le llevará al final, a la muerte, ¿no? Pero el hecho de que seduzca o no seduzca a esa mujer no tiene ninguna importancia. Entonces, en esta obra de teatro, pues yo puse la importancia en la seducción de mujeres y entonces automáticamente ese Don Juan era un personaje grotesco, ¿no? Era como un petardo roto, ¿no? ¿No? Y él, pues orgulloso de su donjuanismo, ¿no? Y discutía con otro quién era más Don Juan, etcétera. Entonces era una desconstrucción del mito de Don Juan, ¿no? Para decir, esto es una ridiculez, ¿no? Es un hombre así, es una ridiculez absoluta, ¿no? Y así fue. Tengo que decir que no lo entendieron muy bien. No lo entendieron muy bien porque se me ocurrió hacer esto en plan de comedia, ¿no? Cuando el tema era serio, joder, y yo lo hice en plan de comedia, pues no sé por qué, porque entonces sería más feliz, ¿no? Y lo voy a hacer en plan de comedia. Y me acuerdo que la representamos, ¿no? Y llegó uno y me dijo, me ha gustado muchísimo, y dije, muchas gracias. Y dice, es una colección de sketch, me dijo, y yo dije, joder, una colección vaya fracaso, ¿sabes? Y a partir de entonces dije, no vuelvo a hacer una comedia. Dicen que es el género más difícil, no sé si eso es verdad, un tópico. Bueno, hacer reír. Si entendemos la comedia como algo que te hace reír, pues hacer reír pues sí es difícil, sí. Bueno, sobre todo cuando, claro, es que haces una comedia para hacer reír, es como ir de gracioso, ¿no? No sé. Bueno, hay comedia y comedia. Sí, por supuesto, por supuesto. Y exceso, y están la comedia de Billy Wilder, por ejemplo. A mí Pajares Exceso me gustaba. Que me gusta, y también, yo lo digo también. ¿A quién no le puede gustar el Pajar y Exceso? Otra pregunta antes de darle el turno al público que te quería preguntar era un poco que hablaras de tu experiencia en Praga, ¿cómo terminas en esta ciudad? Bueno, pues de la manera más sencilla. Yo buscaba trabajo, no encontraba y me lo dieron allí, me fui para allá, se acabó. Yo estaba trabajando, terminé la carrera con mucha alegría por haberla terminado. Y entonces pues yo estaba trabajando dando clases de español a extranjeros allí en Madrid y dije no, y yo buscaba pues trabajo, joder, y no lo encontraba, ¿no? Entonces tenía una alumna que era de Kuala Lumpur y me dijo, pues allí necesitamos profesores de español. Y yo dije, pues cuenta conmigo. Y entonces yo me iba a ir allí al cabo de 5 o 6 meses, creo, pero antes me llamaron de Praga, me dijeron, porque hay unos colegios bilingües, ¿no? Checo-español, a través del Ministerio de Educación, ¿no? Y me llamaron a mí, me eligieron, vamos, y me hicieron una entrevista y me dijeron, vale, muy bien. Y fui para allá y al principio estaba bien, porque
a mí me pagaba vamos a hablar de dinero, a mí me pagaba el colegio poco, porque entonces, hace 17 años, pues República Checa estaba mucho peor, pero me pagaba el ministerio, ¿no?, en España, así que bien. Pero ¿qué pasó? Pues que luego alguien bueno, no voy a poner calificativos, se le ocurrió decir que con efectos retroactivos, ¿no?, todos aquellos profesores que llevaran más de 6 años trabajando en estaciones bilingües se tenían que ir, ¿no? Que fue algo brutal, porque había gente que ya sabía que tenía familia, se había casado, que dependía de ese dinero, y por ejemplo en Bulgaria la gente en los colegios, traducido a euros, estaban pagando 150 euros, y de repente le quitas todo y ¿qué hacen, no? Bueno, yo tuve suerte, entre comillas, porque la directora del colegio me dijo: mira, David, si quieres seguir aquí cobrando como un profesor checo, pues te quedas. Y yo dije, pues me quedo. Y me quedé, y ahí estoy. ¿Y ha afectado tu manera de escribir, de residir en esta ciudad? ¿O? Bueno, sí, sin duda, pero de otra manera, ¿no? Quiere decir que te encuentras con otras realidades que luego puedes poner en tus novelas. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el frío, me sorprendió mucho la falta de luz, ¿no? Y cosas que, no sé, con el frío pues ya te acostumbras, ¿no? Pero, no sé, yo me acuerdo que una vez iba caminando por la calle y dije, joder, qué mal me encuentro, no puedo respirar, ¿qué pasa? Y entonces hice así y dije, se te había congelado el agujillo de la nariz, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O ver una niebla congelada. Ver una niebla congelada es alucinante, ¿no? Y entonces en la novela fíjate, en la del hermano de la mano del hermano muerto, ¿no?, que es la que hice en versión bilingüe, pues se desarrolla en Madrid, pero estoy escribiendo una oscuridad de un invierno, y esas referencias las he cogido de Praga, ¿no? Entonces está bien, porque tu imaginario, ¿no?, literario, metafórico, lo que sea, pues es más rico, tiene más cosas. Pero vamos, que esto no me lo he inventado yo. Cuanto más viajas, más claro ves, y cuanto más ves, más tienes en la cabeza, claro. Mira, y ya antes de dar paso al público, sí me gustaría, ¿cómo ves a España desde la República Checa, desde Praga, claro? ¿Cómo ves la situación de este país? Aquí está. Bueno, pues mal, ¿no? Mal. Demasiadas fronteras igual. Sí, ¿no? Cada uno pone la frontera donde puede, donde le dejan, ¿no? Demasiadas fronteras, por supuesto, claro, eso es indiscutible. Sí, bueno, pues claro, también tienes cierta sensación de impotencia, ¿no? Claro, que si yo estuviese aquí, pues ¿qué voy a hacer? Pues nada, ¿no? Pues seguir escribiendo. Pero allí, como estás lejos y vas y te vienen las noticias y estás viendo ahí en internet cosas que no te gustan, ¿sabes? Y al final, pues por eso, la visión que yo tenía de España desde el extranjero, clarísimamente salió Madrid frontera. Bueno, pues si alguien del público quiere preguntar. Antes has dicho que necesitas desintoxicarte de una novela a la siguiente, y él te ha preguntado que cuánto tiempo necesitas, y yo te pregunto que cómo lo haces, qué necesitas para tiempo, supongo. Bueno, sí. ¿Qué te llenas la cabeza? No, claro, lo que pasa es que, imagínate, yo tengo otra historia que contar, ¿no? Entonces digo, venga, voy a empezar a contarla. Y entonces, de repente me di cuenta de que la voz del narrador es la misma que la de la última novela. Entonces, pues poco a poco decir, no, como a los perros, no lo hagas, esto no. Y entonces vuelvo y voy buscando hasta que voy dando forma a otra voz, digamos, que no tiene nada que ver con lo último que he hecho, ¿no? ¿Te apoyas en la lectura? Sí, claro, efectivamente. Me apoyo mucho en la lectura, sí. Sí, leyendo mucho, leyendo cosas diferentes, ¿no? Y yendo a esas cosas que yo sé que me gustan, que me van a interesar. Sí, efectivamente. Claro que para eso está leer, ¿no? Para eso hay que leer, ¿no? Es que no puedes escribir si no lees, ¿no? De repente lees una novela y dices, claro, ya lees de otra manera, ¿no? Dices, a ver qué hace el autor. Se ha metido en un callejón sin salida, a ver cómo sale. Y dices, joder, coño, cómo ha salido, ¿no? Esto no se me había ocurrido a mí, ¿sabes? Y entonces eso ya lo vas guardando, ¿no? Ahí lo retienes, y de repente cuando vas a escribir y se te ocurre, llegas a una situación semejante y dices, joder, pues este tío lo hizo así, pues sí lo voy a hacer yo, ¿no? Y ya está, claro. Es como tener comida en el congelador, ¿no? Que la tienes, cuando tienes hambre la sacas, la descongelas y te la comes. Pues esto es igual. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo, bueno, primero quería darte las gracias, David, me ha parecido una entrevista
interesantísima y me encantó el consejo que le diste a la chica de tirar, romper, quemar, borrar o cualquier otra técnica. Me parece que se está practicando poco en cierto modo y un consejo fantástico. Pero quería preguntarte, ya nos has explicado cómo te desintoxicas, por los tiempos que has manejado, supongo que en una obra dedicas más de un año. Sí. Y quería preguntarte sobre tus lecturas. En primer lugar, si has leído, porque me ha recordado lo del Mar Negro en Madrid. En este caso es una ciencia ficción con una ausencia de mar, que es el de Rita Indiana en la mucama del Microbús. Si no la has leído, te recomiendo que lo hagas, porque no me he leído tu novela, pero lo que tú has explicado de ella, esa ficción que en realidad está haciendo polvo toda la sociedad, es decir, y reflejando, lo hace ella para República Dominicana, creando una ficción en la que el mar ha desaparecido. O sea, justo un poco lo contrario. Y luego, antes me has hablado de Agatha Christie, pero dinos así lo último que te has leído, o cuáles son tus autores o autoras de referencia. Bueno, te podría decir, claro, pero bueno, lo último así que diga que me ha encantado o que he releído porque he vuelto... Por ejemplo, Agatha Christie, ¿no? Yo tenía muchísimas ganas de leer Klaus y Lucas, si no me equivoco, si es Klaus y Lucas, Lucas y Klaus, que es una trilogía y es una novela, no sé cómo calificarla, pero brutal, bestial, maravillosa, ¿no? Luego también leo mucho a una polaca que se llama Magdalena Tully, Magdalena Tully se llama, sí. Que, por ejemplo, escribió una novela que se llama El defecto y por ejemplo, hace muchos años ya creó en esa novela es una plaza, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo típico, ¿no? La plaza, tiendas, etcétera. Y por ahí pasa un tren, ¿no? Y va soltando refugiados, ¿no? Hace mucho, ¿no? Mucho antes de todas estas crisis de refugiados, una especie de, ¿no? Un vaticinio, ¿no? Y es un ambiente opresivo y ese tren que va soltando a esa gente y esa gente que hace, a dónde va, ¿no? Etcétera, ¿no? Me leí también Cárdeno Adorno, que, ¿cómo se llama? Caterina, no sé, que habla del maltrato, del acoso, de la violencia machista. Que hay páginas que se te cae el libro al suelo, ¿no? Porque es bestial, brutal, mucho más de lo que te puedas imaginar, ¿no? Me volví a leer Solaris, ¿no? Que eso es un super libro. ¿Has visto la peli rusa? Sí. Y yo busco, me gusta mucho también el autor albanés que se llama Ismail Kadaré. Tiene una novela que se llama El Palacio de los Sueños. También ese hombre me gusta mucho. Amos Oz, el de Israel. Pero sí. Todos son extranjeros, españoles no hay, o sudamericanos no tienen. Bueno, digo. Sí, bueno, sí, claro, también, pero fíjate, pero claro, es que, a ver, gracias a los maravillosos traductores, ¿no? Eso es verdad. Claro, que nosotros claro, no es verdad, nosotros escribimos la literatura nacional, pero la internacional la hacen ellos, ¿no? Entonces, claro, yo digo, me apetece leer a un turco, me leo a Pamuk, por ejemplo, me apetece leer a un italiano, un portugués, entonces tengo un japonés, un chino, es que me da igual, tengo todo el mundo, ¿no? para leerme sus novelas, ¿no? Yo reconozco que por ser español no doy prioridad ni a los españoles ni a los hispanoamericanos para leer, ¿no? Si hay un autor hispanoamericano que me guste, pues le sigo. Pero no digo, voy a leer únicamente literatura. No, yo tener buena boca y comer de todos lados. Pero claro, te digo, de escritores, por ejemplo, nacionales y hispanoamericanos, ¿tienes alguno que tú sigas con especial atención? O igual es una literatura que no te atrae, que también pasa, vamos. Sí, bueno, mira, ahora no me acuerdo cómo se llama el autor, pero escribió una novela hace poco que se llama Mírame. No sabéis, Mírame. No sé si es colombiano, es que no me acuerdo cómo se llama, pero me sorprendió muchísimo y me encantó, ¿no? Y
no te puedo decir así autores en concreto que siga, ¿no? Intento leer de todo, unas cosas me gustan más, otras menos, pero sí es verdad que si yo tuviese que decir autores recientes o incluso vivos, ¿no? Sí es verdad que, como dices tú, te diría más extranjeros, sí. Bueno, David, y ya para finalizar, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ángel. No, yo la reservo toda. Pues no sé si entonces te planteo yo ya la última y cerramos esta mesa, que es precisamente en qué estás trabajando ahora. Bueno, pues ahora precisamente terminé una novela que saldrá creo que en otoño, y fíjate, yo escribí el Te quiero porque me das de comer y saqué un personaje que era Maximiliano Luminaria, que era un psicópata, un asesino en serie y un excelente gastrónomo. Y me dijeron, ¿vas a seguir escribiendo sobre él? Yo dije, no, seguro que no. Y escribí María Frontera, y cuando empecé a escribir esta otra novela, pues de repente yo estaba escribiendo con un personaje, con una voz narrativa, y cuando llevaba 100 y pico páginas y ya estaba yo convencido de lo que estaba haciendo, dije, joder, ya sé quién es este personaje. Este personaje es el hijo de Max Luminaria, ¿no? Y entonces me inventé, apareció el hijo de Max Luminaria, y que cuenta su historia. La novela, si le parece bien al editor, se llamará Maximiliano, mi padre, Luminaria. Y entonces, bueno, realmente el hijo no es mejor que el padre, y cuenta la historia, que es una historia criminal, digamos, ¿no? Y empieza en ese género, claramente, y después va cayendo y va derivando, ¿no? hacia otros géneros completamente diferentes, para luego volver otra vez al género con el que empezó la novela, ¿no? Y hasta ahí puedo leer. David, muchas gracias por este momento. Gracias a ti.